la idea de la charla de hoy va a estar atravesada por este eje que tiene que ver más que con lo físico, tiene que ver con lo cultural que determina lo físico, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una matriz cultural ribereña variada y que ha tenido intensidad en distintos momentos de nuestra historia. La idea de la charla un poco se va a alinear en esto, en esta idea de, a ver si puedo pasar las diapos, en esta idea de poder trabajar en varios registros a la vez, ¿no? Poder tratar de estar ahí como uno de los registros importantes, tratar de entender que hay parcialidades y totalidades y ustedes van a estar proyectando en un escenario físico puntual, pero que es parte de un sistema mayor. Y esta idea entre el proyecto dibujado, el pensamiento dibujado y el territorio dado, ¿no? Hay una realidad, digamos, potente, incontrastable, que es lo que está, ¿no? Lo que está con su historia y la capacidad de tener un pensamiento propositivo que la incluya. Entonces, en esta primera idea de estar ahí, podemos charlar un poco de esta manera, ¿no? Planteando cuáles son los procesos que sucedieron a esta relación de la ciudad con el río, tratar de ver qué pasa con la dimensión, ¿no? Con el tamaño de las decisiones y con la forma de las decisiones. En ese sentido, es interesante poder comprender la importancia de Buenos Aires como una ciudad vinculada con el río fundamentalmente a través de sus puertos, de las llegadas y las partidas y de la visualización que se tenía en distintos momentos de la dinámica del Río de la Plata, ¿no? Ustedes quizás saben que el Río de la Plata, si bien su conformación física es un estuario, funciona casi como un mar en el sentido de que tiene dos mareas diarias y que tiene un clima de olas semejante al marítimo. Y en particular, en momentos de episodios climáticos como la sudestada, se revierte la deriva de líquidos que habitualmente es norte-sur y se transforma en sur-norte. Entonces ese es el escenario físico y este ha sido el escenario cultural, ¿no? La construcción de suelo seguro a partir de distintas infraestructuras y una de las que estamos viendo en esta imagen, la de la derecha, es el Paseo de Julio y el muro que mandó construir Rosas para proteger el suelo de justamente la dinámica fluvial del Río de la Plata, ¿no? Esto es lo que esa foto de algún modo hoy sería Paseo Colón. El proceso de la ciudad de Buenos Aires tuvo momentos de transformación técnica, sus momentos de transformación poblacional, la llegada de inmigrantes, la llegada de culturas, la llegada de saberes y la transformación tecnológica de lo que fue este periodo de 1880 a 1930, básicamente de grandes transformaciones en las infraestructuras, de las cuales, bueno, una de ellas fue la configuración de Puerto Madero, que es un capítulo
que podemos decir escandaloso de la historia de Buenos Aires y uno de las obras quizás de corrupción financiera más grandes de nuestra historia. Pero a pesar de eso, el, el puerto Madero, ¿no? La propuesta de Eduardo Madero, que triunfó por sobre la del ingeniero Huergo, tenía sus días contados. Ya desde la técnica se sabía que la transformación de los navíos iba a hacer que este puerto sea obsoleto incluso antes de terminarse. Probablemente ustedes hayan leído en algún momento o escuchado algo de esto, pero fue así. Ni siquiera se terminaban las obras y ya se sabía que los barcos de nueva generación en aquel entonces ya no iban a entrar a este puerto. Este puerto, además de significar simbólicamente casi un disparate tecnológico en la historia de Buenos Aires, también significó el primer endeudamiento en moneda oro de la Argentina. Así que allí empezamos una historia compleja. Obviamente, la expansión de la República Argentina como país prometedor de grandes transformaciones, estábamos allí, ¿no? Estábamos en un eje de transformación y las grandes construcciones no solo sucedían en las infraestructuras del borde de la ciudad, sino que obviamente en las infraestructuras de lo que sería nuestra Buenos Aires central. Con lo cual todo este era el escenario en el que en distintos registros la ciudad tenía una vocación de transformación. Y la vocación de transformación tenía mucho que ver con su vínculo con el río. Y en particular, uno de los, ya estamos hablando de 1916, la foto de la izquierda, estamos en la única obra que podemos decir de planificación y arquitectura que vinculó a la ciudad con el río de una manera abierta. La Costanera Sur, estamos hablando ya más de 100 años de su obra. Después de ella no hubo ninguna otra decisión de vincularse con el Río de la Plata con el compromiso que tuvo esta obra. Una obra interesante en términos de que, además de tener tres situaciones distintas de la relación con el agua, ¿no? La playa, el paseo bajo inundable y el paseo alto, tenía una virtud y era que se producía el mix social, ¿no? Había una relación social mixta, ¿no? De todas las clases sociales, de algún modo, era receptor este balneario. Que incluso, bueno, ustedes hoy pueden visualizar gran parte de él, ¿no? Lo único que en vez de estar el Río de la Plata, tenemos lo que se llama la Laguna de los Coipos y después la Reserva Ecológica. Y en la foto de la derecha, lo que es la Dársena F en Costanera Norte, con una atención menor. Ahí vemos la usina, una etapa del edificio de la usina de Costanera Norte. Y una necesidad de la población de acercarse, ¿no? A este escenario del Río de la Plata. Bueno, en el proceso histórico, que es lugar de estudio y de algún modo está vinculado con los procesos políticos de la Argentina, le fueron pasando diferentes cosas, ¿no? La construcción de la Costanera Norte, la foto de la derecha, evidencia
una distancia importante con las ideas de lo que era la Costanera Sur, de generar un vínculo aterrazado hacia el río, sino que directamente construyó casi una tecnología propia de un puerto, aunque del otro lado no había puerto, digamos. El muro vertical de la Costanera Norte, en un lugar en el que solo el río se podía ver, y algunas excepciones que sucedían, como la foto de la derecha, en lo que era el balneario que se llamó Saint-Tropez, que es donde está hoy un parque que se llama Parque Extremo, y hay una obra de un aliviador, digamos, hay una tuneladora por ahí, es en la cabecera eh, norte de Aeroparque. Lo interesante de esta foto es que no hace mucho, ¿no? La década del 70, el hábito de la playa aún persistía en la ciudad de Buenos Aires. Incluso con señalética, digamos, que es casi una característica de los lugares apropiados, ¿no? Cuando hay una apropiación cultural de un lugar, empieza a haber infraestructura propia de ese lugar que lo consolida como tal. Bien, obviamente este escenario ya no existe, digamos, Saint-Tropez hoy, si bien es un espacio público, es un espacio que no se manifiesta en un vínculo directo con el agua. Porque lo que pasó entre esta foto y esta, de algún modo, desde el punto de vista sociopolítico, fue la dictadura militar, la última dictadura militar, que tenía eh, algunos otros planes con respecto al Río de la Plata en términos de distanciar a la población de ese paisaje ribereño, a punto tal que estableció la prohibición de baño a través de dos ordenanzas de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que son ordenanzas que siguen vigentes durante los periodos de gobiernos militares. En la Argentina hubo una distancia con los espacios públicos en general y con los espacios públicos ribereños en particular. En el último episodio militar, justamente la innovación era que el Río de la Plata terminó siendo el destino final de una cantidad de personas, con lo cual alejar a las poblaciones de las costas tenía un sentido pragmático, vinculado al crimen. Pero dicho esto, iniciado el periodo democrático en la Argentina a partir del 83, la ciudad de Buenos Aires y su primer intendente eh, de origen radical establecieron que el relleno que se fue haciendo detrás del área central de Buenos Aires desde 1978, finalmente en el año 1986 terminó siendo declarado una reserva natural. Este fue un relleno originado por la necesidad de dragar el canal norte y el canal sur del puerto y derivar las arenas, o sea, el producto del refulado, a un territorio lo más cercano posible. Entonces, el primer origen de la reserva ecológica tiene que ver con eso, el refulado del canal sur y norte del puerto de Buenos Aires, y luego fue receptor de otros materiales como las demoliciones de algunas de las trazas de la autopista que atraviesan Buenos Aires. Lo interesante de la aparición de este fenómeno que es la reserva ecológica es justamente eso, ¿no? La capacidad de definir un territorio nuevo como reserva a solo 500 metros de la Casa de Gobierno. Con lo cual, este hecho generó un capítulo muy interesante de Buenos Aires que, de algún modo,
tiene un valor agregado inusitado el hecho de tener una reserva ecológica muy vinculada al área central. Un valor que todavía algunos se preguntan si es tal, pero que inexorablemente ha hecho de Buenos Aires, la ha enriquecido y le ha dado un punto importante en su fisonomía. Pero de algún modo lo que introdujo esto es esta necesidad de ir resolviendo también déficit que tiene la ciudad de Buenos Aires en cuanto a sus espacios públicos, ¿no? Que es un déficit importantísimo y es un déficit que lo tiene incluso mal distribuido. En este proceso que estamos hablando de cómo comprender a la ciudad y su relación con los bordes, está esta dicotomía, ¿no? Por un lado, una playa, la playa habitual de la costa de la ciudad y de la costa bonaerense. En esta foto vemos olivos, pero así era la playa de Buenos Aires, ¿no? Exactamente así. Es una playa muy plana con una vegetación autóctona eh, y una base de toscas duras con arenilla superficial. Y por el otro lado tenemos esta idea de dominar a esta naturaleza a partir de infraestructuras que resuelven usos protegiéndolos a través de construir muros, ¿no? Por ejemplo, esta imagen del fuerte original, que podríamos decir que es la posición de la actual Casa de Gobierno. O sea que es importante para ustedes en la construcción de los argumentos, que creo que es lo más importante para la arquitectura y para la planificación, es la construcción de los argumentos de lo que hacemos. Diría que es tan importante o más importante que el diseño, ¿no? Porque creo que en la construcción de los argumentos el diseño está supeditado justamente a esta mixtura de temas que son los que pueden configurar el contexto de una decisión arquitectónica o urbanística, en la que obviamente tenemos al tamaño como, como uno de los temas, ¿no? La idea de pensar que el territorio tenía una zona alta y una zona baja y hoy darnos cuenta que esa zona baja ya es alta porque fue rellenada, es parte de este proceso en el cual la definición del tamaño va requiriendo o va absorbiendo territorio acuático y lo transforma en territorio terrestre. A pesar de que Buenos Aires, en el momento en que define su jurisdicción, cuando es definida capital de la República Argentina, tenía una reserva de tierras rurales muy importantes. Este mapa un poco plantea esto, ¿no? O sea, Flores y Belgrano eran dos pueblos bastante alejados del centro de Buenos Aires y todo eso que vemos como espacio blanco hasta la traza de la Avenida General Paz eran zonas rurales. Incluso todavía podía haber alguna incursión de malones en este momento, con lo cual esas zonas rurales eran vistas incluso como peligrosas por momentos. Pero es interesante cómo la definición de este perímetro de lo que iba a ser el territorio, la capital federal de la totalidad del territorio nacional, cómo tenía un pensamiento holgado con respecto a su posible crecimiento. También es parte de la historia de Buenos Aires la canalización de los meandros de lo que hoy conocemos como
el riachuelo, ¿no? El tramo de una cuenca Matanza-Riachuelo que tiene en la ciudad de Buenos Aires una parte del curso de agua rectificado y otra parte con el resabio de algún meandro. Con lo cual acá también hubo una gran obra de infraestructura que tenía una matriz cultural que podemos llamar eh, de la ingeniería, en la que se pensó extender el puerto hacia el interior de la ciudad eh, a través de un canal rectificado, que es lo que ustedes hoy pueden conocer como el tramo que va desde Puente La Noria hasta Puente Alsina. No sé si lo conocen, si lo vieron, pero digamos es un tramo recto absoluto. Son 6 kilómetros aproximadamente. Acá tenemos las versiones de Puerto Madero y del puerto previsto por Ingeniero Huergo, pero de algún modo en esta historia de las transformaciones, de las pujas por la forma, de las pujas por políticas, por las pujas de las transformaciones tanto internas como ribereñas, Riachuelo y Río de la Plata concentraban una cantidad de intervenciones relevantes. De esta imagen del puerto, de la imagen de arriba, que es el puerto que nunca se construyó, lo que era interesante es que en esas dársenas que están un poquito más oscuras, se resolvía la totalidad de la demanda de metro lineal de puerto que resolvía Puerto Madero. Y todos los demás peines eran posibles ampliaciones. Con lo cual, la idea de Huergo no solamente era más inteligente y hubiese sido quizás exitosa, sino que ocupaba menos frente fluvial de la ciudad. O sea que había una economía en la relación física de la ciudad. El puerto, ustedes saben que son infraestructuras en las que no puede haber actividad pública o no hay habitualmente actividad pública porque es una infraestructura de riesgo en términos de carga y descarga de mercancías. Y la relación de la ciudad con el Puerto Madero o este eventual puerto de Ingeniero Huergo hubiese sido diferente porque ocupaba menos espacio de nuestro frente fluvial. Y como les comenté, al haberse optado por la propuesta de Madero y haber quedado obsoleta ya en el 1896, se decide y se empieza a hablar de la necesidad de hacer un puerto nuevo, que es el puerto nuevo que ustedes conocen hoy. Y el puerto nuevo, si lo recuerdan o si lo visualizan, tiene una fisonomía de peine semejante a la que había planteado Huergo. Es interesante repasar esta transformación del meandro del riachuelo en estos planos de la ciudad de Buenos Aires. El último de la que gran parte del territorio de la ciudad era un territorio inundable, que fue paulatinamente rellenado, transformado, con lo cual la dinámica del Río de la Plata no responde a la lógica del hombre, entonces siempre busca volver a esos bajos inundables. También es interesante comprender que el Río de la Plata es un sistema de movilidad. Hay un sistema de movilidad terrestre y hay un sistema de movilidad fluvial. Nosotros tenemos que incorporarlo porque son hechos fundamentales de la dinámica de la vida y de la producción y del desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. Más que nada para entenderlo como un contexto territorial mayor, ¿no? Así como figura en el dibujo de la derecha la
la vinculación o la movilidad estratégica desde Zárate Campana hasta La Plata como una estrategia regional, bueno, la hidrovía Santa Fe Océano es la movilidad por la cual la República Argentina tiene la mayor cantidad de ingresos en commodities. Con lo cual impacta esa movilidad en nuestra percepción o debería impactar en nuestro modo de pensar cualquier intervención sobre el borde fluvial de este territorio. Y asumir que el territorio tiene una vocación de transformación a través de todo lo que le sucedió en estos últimos 110 años de historia, ¿no? Que son todos estos rellenos de los que fue concretando para distintas actividades. Una superficie de relleno importante, o sea que Buenos Aires ha venido transformándose, ha venido teniendo un proceso de evolución a partir del relleno, o sea, la anexión de suelo sobre las aguas del Río de la Plata. Visto esta idea sobre el tamaño, bueno, habría que empezar a investigar con qué forma se fue definiendo la configuración, ¿no? ¿Cuáles han sido las formas elegidas? Y un poco es lo que veníamos hablando al principio de esta idea de la amenaza de la dinámica del Río de la Plata, ¿no? Su sudestada y el modo tecnológico de resolver la protección del suelo utilizable, del suelo en el que puedo generar un uso, un programa. Por eso esta serie de imágenes, la idea es sintetizar esta diversidad, esta complejidad, ¿no? No solo tenemos el episodio de la sudestada, que nos trae el agua y la mete dentro de la ciudad, por toda la red pluvial de la ciudad, sino que tenemos también el pampero que cuando sopla retira al río y empiezan a visualizarse grandes extensiones de playa porque el viento retira el agua. Hay una foto ahí de la desembocadura del riachuelo en la que el pampero prácticamente lo seca. O sea que la incidencia de los eventos climáticos son parte de la definición de la forma. Y la definición de la forma ha encontrado en la ciudad de Buenos Aires un objeto primordial que ha sido el muro como una manera tecnológica de resolver esta dualidad entre el territorio acuático y el territorio terrestre. Hasta ahora, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta de lo que han visto? Bien, bueno, si hay algún comentario, no duden, me interrumpen y hacemos que haya un poco de dinámica entre todos. La foto del centro en esta diapo a mí me resulta muy interesante, fue hecha desde un helicóptero y a mí me produce un impacto que es el impacto de la presión de la ciudad sobre el agua, ¿no? O sea, si bien el agua que aparece abajo es el de un dique, digamos, no es el río de la Plata, sino que es un dique de Puerto Madero, es impactante ver cómo todo eso que está por detrás, incluida la autopista, parece como que viene empujando, ¿no?
Y esta metáfora de cómo la ciudad empuja el borde y lo va corriendo es lo que vimos un poquito más atrás en esta diapo, ¿no? Cómo lo fue corriendo. Y esta tendencia de la ciudad avanzando sobre el río, yo creo que es una tendencia constante, ¿no? No me asusta que suceda, no la veo como negativa per se, pero sí lo que me asusta es que suceda sin un plan, o sea, que suceda como una concatenación de decisiones aisladas, porque cuando sucede así, bueno, la ciudad va teniendo como resultado un poco lo que tenemos hoy. No hay un plan, no hay una manera integral de visibilizar el proyecto que tiene la Ciudad de Buenos Aires sobre su frente fluvial. No hay proyecto global, no hay una idea, ni siquiera una idea que pueda ser actualizada, sino que lo que hay son estertores, son decisiones aisladas, ¿no? Ahora rellenamos frente a Aeroparque para hacer el estacionamiento que necesita el Aeroparque y de a paso arriba le ponemos una placita para que la gente diga qué lindo. O sacamos un espacio que estaba previsto que sea un parque y hacemos el traslado del Tiro Federal. O sea, una serie de decisiones que se nota que son de, del estilo de la no existencia de un plan, de la no comprensión del valor que tiene un frente fluvial de una ciudad tan global y tan importante como Buenos Aires, ¿no? Con lo cual, nosotros, ustedes, como alumnos, pero como futuros profesionales, y muchos de ustedes seguramente van a llegar a ser funcionarios, creo que tienen que asumir el compromiso de entender las totalidades, ¿no? De conocer esta idea de que no puede haber un avance sin una visión integral. Volviendo al tema de la forma, en una tesis de posgrado que hice hace unos años, trabajé sobre esta idea, ¿no? De cuáles son los extremos que hubo en la ciudad de Buenos Aires y cuál es la relación directa de la aplicación de esos extremos. Entonces, esta idea de la interfaz abrupta, ¿no? A partir del muro vertical y la interfaz prolongada a través de la presencia de playas granulares. Son dos extremos, pero en Buenos Aires el que más se materializó es el del muro vertical, con lo cual el espacio entre el territorio terrestre y el acuático, lo que podríamos llamar un espacio anfibio, la playa, es nulo. O sea, nosotros estamos en la tierra mirando el agua, ¿no? Ese es el punto. Es una característica netamente de observador, ¿no? Somos observadores y no actores. En su momento, para este trabajo, estudié un poco todas las versiones construidas y no construidas y después las puse en un escenario temporal y de algún modo lo que se visualizaba es que a pesar del paso del tiempo seguíamos resolviendo la relación de la ciudad con el río a través del muro vertical, ¿no? Incluso el Parque de la Memoria, que es una obra bastante actual en términos temporales, es bastante cercana en el tiempo, los autores del Parque de la Memoria definieron que debería ser un muro vertical también el vínculo con el Río de la Plata. Con lo cual, la matriz cultural de nuestra relación con el vínculo sigue teniendo a la tecnología portuaria como la respuesta. Y eso es lo que nosotros deberíamos preguntarnos. Por eso me parecía interesante
hablar de esto, ¿no? De cómo la parte y el todo en realidad conforman un universo único y cómo nosotros, ustedes, como proyectistas, tienen que hacer el ejercicio multiescalar, ¿no? Alejarse y acercarse en la escala de trabajo todo el tiempo. Eh, y esta idea de hablar del carnicero de Chuang Tzu es porque hay un filósofo francés hizo una interpretación que a mí me resultó interesante sobre hay un texto que creo que no lo pongo porque es bastante prolongado, pero sí la interpretación que habla de la visión que tiene un carnicero, en este caso es una especie de parábola eh, de hace muchos años, en la que el carnicero tenía una capacidad, una, era tan diestro con el cuchillo que cuando él tenía que destazar digamos, mutilar a la vaca, nunca veía a la vaca completa. Él veía las partes en las que podía desarticularla. Y a mí esta idea me pareció interesante porque creo que nosotros, en nuestra profesión, cuando vemos arquitectura, vemos algo más que arquitectura. Cuando vemos un edificio, vemos cómo, quizás cómo fue pensado, vemos quizás cómo se decidió la orientación, quizás vemos por qué una parte es más transparente y otra es más opaca. O sea, vemos mucho más que la vaca, ¿no? Y me parece que en ese espíritu, esta idea de, de que hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio entre lo que nosotros vemos como totalidad y lo que nosotros vemos como las partes que conforman esa totalidad. Y ese intercambio me parece que es parte de un ejercicio interesante como para, por lo menos, explorar. Y explorarlo en el sentido de que nosotros vamos a operar sobre una parte de la ciudad. Y en esta operación sobre la parte de la ciudad no podemos dejar de ver totalidades. Y ahí sí me parece que hay un ejercicio interesante en esta operación de, de poder visualizar por un lado la vaca y por otro lado las partes que la conforman, ¿no? En esta metáfora urbana que les estoy planteando. Y esto me parece, como ejemplo, interesante lo que planteó dos artistas plásticos, ¿no? Por un lado, Pablo Picasso, en cómo hizo su propia interpretación de un evento trágico, o sea, un hecho concreto, y cómo lo constituyó en una totalidad. Y por otro lado, Joan Castejón, que es un artista plástico contemporáneo, que trabaja sobre desarma el cuadro de Picasso y lo vuelve, lo trabaja como si tuviese corporeidad, o sea, trata de que las formas aparentemente deformadas de los cuerpos que constituyen el cuadro de Picasso empiezan a tener músculos, cartílagos, huesos, ¿no? Esta operación me parece una operación interesante en el sentido metafórico, obviamente, que nosotros podemos hacer sobre las partes que analizamos en la ciudad de Buenos Aires, específicamente lo que ustedes van a operar sobre Isla de Marchi, y la comprensión de otras totalidades, ¿no? La totalidad ribereña, la relación interior, las movilidades. O sea que generar esta operación en la que ustedes como profesionales estén viendo la totalidad, pero también las partes que la componen. Y de algún modo, cuando vemos proyectos,
estas imágenes de algún modo estarían hablando de esta manera de pensar totalidades, pero a la vez ir viendo situaciones particulares. De algún modo ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos. En la construcción de los argumentos de nuestro proyecto estamos todo el tiempo aislando, sintetizando, integrando, articulando. Yo sugiero que trabajen de esta manera porque es una manera y una dinámica que les permite ir alterando el propio pensamiento y en esa alteración hay una evolución interna de la propuesta. En la historiografía cultural de la Ciudad de Buenos Aires hay una serie de proyectos que también es interesante que ustedes los investiguen para la construcción de una propuesta, y es aquello que se pensó pero no se hizo. Y eso que se pensó pero no se hizo, de algún modo también es una construcción física fuerte, ¿no? El plan de Noel, la intendencia de Noel lo tuvo a Forestier como un pensador de la totalidad, y fue quizás uno de los únicos momentos en los que se pensó la totalidad de la ribera, desde Tigre hasta Quilmes. O, obviamente, el plan de Le Corbusier y sus socios locales, ¿no? Una manera de construir un imaginario propio de la ciudad de Buenos Aires y su relación con el río. O el plan Bonet, ¿no? Las residencias, ¿no? Sobre el río de la Plata, el horizonte del río, la reflexión sobre lo sublime del horizonte del río de la Plata, ¿no? Las cargas culturales, la sucesión en esta construcción de cargas culturales. Obviamente, Amancio Williams y su imaginario sobre el río de la Plata, ¿no? Funciones específicas sobre el río de la Plata. Todas estas imágenes, bueno, hay muchas más obviamente, de pensamientos sobre intervenir en el río, también son una construcción cultural a tomar en cuenta para las decisiones, ¿no? Son construcciones que, si bien no se llegaron a materializar, historiográficamente son un material. Y obviamente hay mucho más por pensar sobre la relación de la ciudad con el río, básicamente porque es una ciudad eminentemente fluvial. La mayor parte de su perímetro es agua. Y eso no es percibido culturalmente, ¿no? Es como... A mí me pasó, yo trabajé muchos años en el río, pero antes de eso, la verdad que no tenía vinculación con el escenario ribereño de Buenos Aires. Era desconocido. Y creo que eso hoy sucede en muchas personas, ¿no? Que es desconocido algo que está ahí con una presencia fascinante. Por eso la idea de ir esta charla como redondeándola en esto de cuáles son las realidades posibles, cuáles son las creencias y los deseos, tiene que ver con que hay una sucesión de acciones sobre la costa de la ciudad de Buenos Aires que la fueron modificando, y que en esa sucesión de acciones hay actividades urbanas, hay actividades portuarias, y que debería haber más actividades físicas de las personas con el agua, en la medida de lo posible, ¿no? Acá viene el capítulo de la contaminación como un gran elemento que impide este vínculo, pero en realidad es un capítulo
pobre en el sentido de que hemos hecho poco para mitigar la contaminación y permitir que exista un vínculo físico con el agua. Hemos hecho poco, pero a la vez hemos hecho algunas cosas, ¿no? La intencionalidad de que haya actividad náutica, la intencionalidad de que haya playas que si bien hoy no me puedo bañar, la playa es un atractor. El haber retirado los cascos del riachuelo para posibilitar reconversión y navegabilidad. Bueno, la pesca, obviamente. Ustedes saben que en el Río de la Plata, solamente alejándonos 300 metros, 400 metros, pescamos dorados de 80 centímetros de tamaño. O sea, de hecho, incluso hay mucha pesca de subsistencia en el Río de la Plata. O sea, este universo que estas fotos tratan de reeditar tiene que ver con que deberíamos tender a que nuestros proyectos empiecen a hablar de estas posibilidades. No solamente una costanera desde la cual yo miro el agua, sino la posibilidad de pensar que yo tengo que estar en el agua. Estas imágenes finales tienen que ver con eso, con proyectos que tratan de reconvertir el imaginario a partir de integrar y articular actividades productivas, rurales, ¿no? Este proyecto fue paradigmático y yo trato de siempre ponerlo en relieve, por lo menos para que lo recordemos y para que podamos ir a buscarlo y ver de qué trató el proyecto Deslímites en la cuenca baja del riachuelo. O el proyecto de Enrique Miralles sobre Retiro, en el que quizás por la distancia cultural tuvo la osadía de eliminar uno de los peines de las dársenas de Puerto y meter el Río de la Plata al interior de la ciudad. Digamos, esta operación, que es una operación obviamente que fue vista como disparatada, le dieron una mención en este concurso a Miralles, técnicamente es posible, o sea, acá el escenario entre lo que hablaba hoy con ustedes al principio, ¿no? El escenario de lo académico, el escenario de lo posible, es una delgada línea en la que deberíamos estar jugando, ¿no? Y a mí me parece que la propuesta de Miralles es excepcional en ese sentido, ¿no? Haber tenido esta osadía de meter al Río de la Plata en la ciudad. Y yo lo que quería agregar es que de algún modo también hay un escenario de estudios ya realizados que tiene que ver con el plan urbano ambiental en el que ustedes pueden tomar información para tratar de robustecer la propuesta, esto que yo les comento de que los argumentos sean sólidos para que el proyecto pueda ser evaluado por un docente o por cualquiera en virtud del espesor de conocimiento que el proyecto propone. Entonces, el plan urbano ambiental tiene un material que puede llegar a servirles porque justamente muchas de las premisas que establecía podemos tildarlas que en esta zona donde ustedes van a trabajar estaban presentes. Incluso algunos de la definición de la zona e incluso algunos programas establecidos en el plan urbano también sucedían en esta zona, con lo cual allí tienen un material de investigación interesante para darle mayor espesor a la propuesta. Y por último, yo les mencionaba una participación que tuve en un trabajo que todavía no se terminó en realidad, pero tampoco tomó estado público, del que traigo solamente esto, en el que justamente sobre la zona de proyecto de ustedes
hay una intencionalidad de estudiarla con profundidad para ver qué se puede hacer allí. Y estas 6 estrategias son importantes o fueron determinadas como importantes para esta etapa futura de lo que la Ciudad de Buenos Aires llama Puerto Sur. O sea, que haya residencia asequible, o sea, residencia no para el ABC1 de la población. Que haya una transformación y respeto del patrimonio edificado, que haya accesibilidad y movilidad integrada con los barrios, obviamente espacio público, obviamente la presencia del agua. Esta serie de gráficos pequeñitos no son otra cosa que esto que venimos hablando, ¿no? De entender la articulación y la integración que hay de la parte y el todo, ¿no? O sea, decisiones que se toman sobre un lugar tienen que tener en cuenta territorios más allá de ese propio lugar. Incluso también, no sé si en la cursada esto es una solicitud, pero también pensar los modelos de gestión del territorio, ¿no? Que eso es una parte importante de cómo llevar a la práctica las ideas, ¿no? Los modelos de gestión, no solo en este caso estudiar el mecanismo, sino el organismo, y bueno, los temas ambientales como uno de los temas importantes en este territorio, que se me ocurre aportar simplemente que deberían tener en cuenta en la configuración del proyecto que hay una interacción con la política pública de Acumar, o sea, deberían estar teniendo alguna información o algún conocimiento de cómo puede incidir las obras de infraestructura de Acumar o las obras territoriales de Acumar en este territorio. Eso como un tema importante a tomar nota. Otro tendría que ver con esta idea de corredores filtrantes, ¿no? Esta manera de pensar, por un lado, que el suelo no sea impermeable y por otro, que donde tengo cursos de agua puedo generar infraestructura verde para mejorar la calidad del agua, ¿no? Esto ustedes pueden buscar procesos de remediación por fitorremediación, hay bastante de esto escrito y lo pueden googlear y van a tener mucha información. Y otro tema que es importante es cómo definir estrategias ante los eventos de riesgo que hay en este lugar, algunos de los cuales tienen que ver con la dinámica propia del Río de la Plata, como mencionamos antes, ¿no? La sudestada o la lluvia extrema o los dos juntos son eventos de riesgo para los cuales el proyecto tiene que tener respuestas, ¿no? De mitigación. Y otro muy importante que sucede en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires es el riesgo de la explosión del polo petroquímico o el riesgo de derrame del puerto de inflamables. Y estos son riesgos que inciden directamente sobre este predio, que tienen que tener en cuenta y que hay información disponible en la web, algunas de las cuales tienen que ver con los planes de riesgo ante explosiones que tienen previsto en el polo petroquímico. Y bueno, de allí surgen espacios, radios de impacto de la explosión que harían que en la zona de proyecto ustedes tengan que considerar que no puede haber actividades permanentes. Un poco este gráfico es un esquema, ¿no? Pero está marcando que casi un tercio o un cuarto del predio tiene que tener estas consideraciones. O sea que allí los programas posibles tienen que ser programas transitorios, no permanentes. O sea, no podría haber residencia
en el radio de la explosión. Obviamente, estas son consideraciones de estudios técnicos que para tener peso de norma deberían ser incluidas en la norma de la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece que en la proyectación académica nosotros tendríamos la obligación de tomar esto como un contexto para que nos ayude a definir el proyecto de otra manera. Con lo cual, de algún modo, más allá de que parece que puede ser una restricción a nuestra proyectación, yo diría que es un desafío en la proyectación. Pero bueno, quería traerlos, esto es lo que en la charla, es lo que difiere de la charla del año pasado, digamos, esto no estaba el año pasado, y me parece que es importante conocerlo y tomarlo en cuenta. Así que bueno, hasta acá llegué hoy. eh, Hablé solo yo, me gustaría tener algún rebote de ustedes sobre lo que vieron.